Háblenos de tal manera que entendamos su palabra y que salgamos edificados en esta noche a través del estudio de este pasaje de la santa palabra del Señor. Háblanos de tal manera que nos edifiquemos y que sirva para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A veces los creyentes tienen el sentir que Dios no contesta todas sus oraciones, o que Dios contesta las oraciones a ciertas personas, a ciertos creyentes. O también piensan que Dios solo contesta ciertas peticiones en la oración. Y hermanos, nada de esto es cierto. Para ver respuesta afirmativa a nuestras peticiones, debemos incluir ciertos elementos en la oración. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que nosotros debemos incluir en nuestras oraciones para recibir una respuesta afirmativa de parte de Dios? En esta noche quisiera que estudiáramos sobre el tema ¿por qué la oración de Ana fue respondida? Y vamos a estudiar cuáles fueron los elementos que esta mujer Ana incluyó en su oración, por la que tuvo una respuesta afirmativa de parte de Dios en su oración. Abran su Biblia, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Si usted ya lo tiene, me puede decir amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 19 del mismo capítulo. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. Ahora, tanto el libro de los jueces, de Ruth, como de Samuel, corresponden a un periodo de 200 años en que el pueblo de Israel era gobernado por jueces. Y en ese periodo de tiempo, donde la nación de Israel estaba siendo gobernada por jueces, se caracterizaba por una cosa. Dice la palabra del Señor: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el libro de Samuel corresponde al último periodo de los jueces. En realidad, el sacerdote Elí y Samuel fueron los dos últimos jueces de ese periodo que gobernaron a la nación de Israel. Porque luego la nación de Israel entró en un nuevo periodo. Es el periodo de la monarquía, el periodo de los reyes. Y fue precisamente Samuel quien ungió al primer rey humano que gobernó esta nación llamada Israel. Y en este último periodo vemos el antepenúltimo juez de Israel, llamado Elí. Un juez ya viejo, cansado, casi ciego, sin autoridad sobre sus hijos,
Y el pueblo de Israel había comenzado a entrar en una decadencia espiritual. Los líderes espirituales eran los hijos de Elí, los que gobernaban también en el aspecto espiritual, y eran hombres paganos que ministraban a Jehová sin conocer a Jehová. Eran corruptos, inmorales, y menospreciaban la palabra de Dios y las ofrendas del Señor. Es en ese contexto en el cual nosotros encontramos el capítulo 1, versículo 1 en adelante del primer libro de Samuel. Y en el capítulo 1 nos presenta en primer lugar tres personajes principales. El primero de ellos lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Vea lo que dice: hubo un varón de Remataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Ahí tenemos el primer personaje. Dice Elcana. Ahora, este hombre era de Ramataim. Esta ciudad, en realidad, primeramente era la ciudad de Ramá, que significa alturas, y posteriormente se llamó Ramataim, que significa dos alturas. Y luego también vemos que Elcana era descendiente de los hijos de Coat, una división de los levitas en el desierto. Tenían la responsabilidad de administrar el arca del pacto. Por eso es que ellos, esta división de los levitas, era muy interesante y tenían un gran privilegio del Señor. Pero fíjese que también este hombre era una parte de los levitas. Recibieron ellos ciudades de la tribu de Efraín, y también se les dieron a Siquem con sus ejidos en un monte, el monte de Efraín. Por eso es que hace esa referencia en el versículo 1, donde hubo un hombre, dice, un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín. Entonces, ¿qué anda haciendo un levita en el monte de Efraín? Y es precisamente por ese contexto, cómo es que ellos habían heredado junto con la tribu de Efraín. Y por eso es que estamos teniendo nosotros parte de estos levitas acá. Y también su tatarabuelo dice que era de Efrata. Dice, hijo de Suf, efrateo. Aquí tenemos el linaje de este primer personaje llamado Elcana. Su nombre es muy interesante, lo que significa: Dios creó. Eso significa Elcana. Ahora, las otras dos personajes son mujeres. Una es llamada Ana y la otra es llamada Penina. Dice el versículo 2: y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ahora, note, Dios no está avalando la poligamia. El Señor siempre se ha manifestado por una doctrina de la monogamia, es decir, un solo cónyuge, no con dos cónyuges. Pero aquí encontramos a este hombre, que era un levita, teniendo dos mujeres. Y esto no cuadra, ¿verdad? ¿Y cómo es posible eso? Pero por eso es importante el contexto. Porque en aquellos tiempos no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Además, en ese entonces, nosotros encontramos que había en la sociedad de ese entonces el pensamiento que era legal que un hombre, al casarse con una mujer, y si la mujer no podía tener hijos, entonces este hombre podía tomar otra mujer con el cual también reproducir hijos. De tal manera que de esta forma tenía dos mujeres, y era algo normal.
era algo aceptado en estos tiempos. Y este parece ser el caso de Elcana, porque dice la palabra del Señor que Ana no tenía hijos, pero Penina sí había dado hijos e hijas a Elcana. El nombre de Ana y Penina, más bien, el nombre Penina significa mujer con abundante cabello, coral también, perla. Y los estudiosos dicen que esto es un juego de palabras. Penina era muy fructífera. Le había dado hijos a Elcana e hijas también. Ahora, Ana significa gracia. Y era una mujer estéril. Una de las 7 mujeres en la Biblia estériles. Ana era una de ellas. Ahora, ¿qué vemos aquí? Un hombre llamado Elcana, Dios creó, que vive en las alturas y que tiene 2 mujeres. Una con hijos y otra que no puede tener hijos. ¿Y sabe qué me hace pensar? Dios que vive en la altura, en el Altísimo. Dios, el que ha creado los cielos y la tierra, tiene 2 pueblos también. Un pueblo estéril y un pueblo fructífero. El pueblo de Israel y la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo de Israel dio frutos de uvas silvestres. Pero la iglesia, Dios espera que nosotros demos frutos y que no seamos estériles. Por eso Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, dice el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece, no lleva fruto. Y el que no lleva fruto, lo quitará. Y el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor espera de su iglesia que nosotros podamos dar frutos, ser fructíferos. Ahora, no solamente podemos hablar de una aplicación de 2 pueblos, pero ese Dios Padre, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe, también tiene 2 tipos de hijos. Unos que son estériles, no pueden tener hijos, no se pueden reproducir. Y otros que se reproducen constantemente, ganando almas para Cristo. ¿Con cuál de los 2 tipos de hijos se identifica usted? Fue una persona que en un tiempo estaba dando frutos, estaba dando hijos espirituales, pero de repente se volvió estéril y ya no pudo tener más hijos. Qué tremendo los creyentes que tienen 7 años, 8 años y nunca han ganado una persona para Cristo. Es decir, nunca han sido instrumento del Señor para poder Dios a través de uno llevar el mensaje para la conversión de esas personas. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue un instrumento del Señor para ganar a una persona para Cristo? Y usted se reprodujo, tuvo un hijo. ¿Cuándo fue la última vez? Muy interesante. Ahora Elcana venía a adorar y venía a ofrecer sacrificios cada año. Dios había establecido que cada año todo judío tenía que venir a adorar en el lugar que el Señor hubiera escogido para poner allí su tabernáculo.
Y el Señor había dicho: ninguno se presentará en ese tiempo con las manos vacías. Y por eso es que muchos venían a ofrecer y luego tenían que comer y regocijarse. Ahora, en este tiempo, el tabernáculo permanecía en Silo, ahí donde están los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, ministrando a Jehová. El Cana acostumbraba también, para esa época, dar una parte de carne a Penina, a sus hijos, a sus hijas, para ofrecer el sacrificio. Pero a Ana daba una parte escogida, una parte especial. Otra traducción dice una doble porción, aunque legalmente solo le correspondía una, la de ella, porque Jehová no le había podido conceder el tener hijos. Y no tenía hijos, no tenía derecho. Su nombre significa gracia. Pero el Cana daba una doble porción, porque la amaba. Como quien dice: la tuya, y yo hago de cuenta y caso que tú tienes un hijo. Doble porción, aunque solo le correspondía una. Y esto lo hacía cada año. Y Ana sufría mucho en ese entonces, pues en ese tiempo las mujeres estériles no eran bien vistas a los ojos de las personas. Miraban eso como una maldición. Y no solamente tenía que bregar con el rechazo de las personas, de la sociedad, sino que también de la burla incesante de Penina, la otra mujer de su esposo. Y por lo cual ella lloraba mucho y no comía. Aquí hay problemas ya, porque este hombre tiene dos mujeres. Ahora, ¿por qué Penina hacía llorar y entristecer a Ana? ¿Qué miraba ella? Miraba que su esposo amaba a la otra, a la esposa. Y por eso es que comenzaba a molestarla, para hacerla sentir mal, para desesperarla y se fuera a quedarse ella con su esposo. Y vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3, perdón. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora, este hombre trataba la manera de consolarla, ¿verdad? De aminorar el problema, la tristeza que esta mujer tenía. Y le decía: ¿no soy yo acaso mejor que 10 hijos? Esto era un problema serio para Ana durante todos los años. Pero en una de esas ocasiones que venían a adorar en Silo y a ofrecer sacrificios, Ana hizo algo que nunca había hecho. Ana hizo algo como quien dijo: esto le vamos a poner un paro. Ya no puedo seguir aguantando esta situación cada año. Entonces toma una decisión. Se levantó
y fue al tabernáculo. Ahí a los ojos donde Elí estaba sentado en su silla para gobernar. Y a los ojos de él se arrimó a un pilar y comenzó a orar. Y clamó por una petición especial. Ella pidió por un hijo. Y Dios le contestó afirmativamente su oración. Dice el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta fue la oración de Ana. Ahora, la petición que pidió era una petición que, humanamente hablando, no tenía respuesta. En otras palabras, era algo imposible. Pero eso imposible fue lo que Ana le pidió al Señor. Y eso difícil y eso imposible fue lo que Dios le contestó afirmativamente a Ana. Porque la Escritura dice: ¿habrá alguna cosa difícil para mí?, dice el Señor. Y en otro pasaje dice: ¿habrá alguna cosa imposible para mí? ¿Será que ese Dios que nosotros adoramos, que usted adora, hay algo que sea más grande que Dios, que el Señor, que no pueda Dios contestar, que no puede el Señor Jesús contestar? ¿Habrá alguna cosa? El Señor dice en su palabra: no hay nada. No hay nada que sea difícil. Aunque a los ojos de los del mundo, de esta tierra, sea imposible, sea difícil, el Señor dice: para mí no hay nada difícil. Para mí no hay nada imposible. ¿Cuáles son sus peticiones que usted tiene para el Señor? Esa petición, por más difícil, para Dios no hay nada imposible. No hay nada difícil. No limite a Dios, sea cual sea la petición. Por eso le dije al principio que muchas veces el creyente piensa que hay ciertas peticiones que Dios no puede contestar, y por eso no pide. Ahora, pero la pregunta, hermanos, es esta: ¿por qué Dios le contestó la oración a Ana? ¿Por qué razón? ¿Por qué el Señor dijo y accedió afirmativamente a conceder esa petición específicamente, que ante los ojos del hombre era imposible que Ana pudiera tener hijos, porque era estéril? ¿Por qué Dios dijo sí? ¿Por qué dice el versículo 19: y se acordó Jehová de Ana?
Otra traducción dice: y se acordó Jehová de la petición, de la oración de Ana. Y en esta ocasión Dios dijo sí, afirmativamente. Y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Su nombre significa pedido a Jehová, porque lo pedía el Señor. Habrán peticiones nuestras que podemos decirle: esta petición cualquier persona no va a creer, pero esta petición yo la hice al Señor, y esta petición la tengo en mis brazos porque se lo pedí al Señor. Lo pedí a Él. ¿Por qué Dios contestó esa oración? Dios contestó la oración de Ana porque Ana incluyó ciertos elementos en su oración. Que si usted incluye estos elementos en su oración, en su petición, seguramente el Señor va a conceder esa petición que usted está haciendo. ¿Y cuáles fueron? Vamos a ver, fíjese bien, 6 elementos que Ana incluyó en su oración. 3 de ellas la vamos a ver hoy, y las últimas 3 el próximo miércoles. ¿De acuerdo? Porque así no vamos a salir aquí a las 12 de la noche, y esto no es vigilia, ya el agua ya se fue. Veamos entonces el primer elemento que Ana incluyó en su oración, por el cual Dios contestó afirmativamente. Y es que Dios contestó afirmativamente la oración de Ana, porque Ana oró fervientemente. Oró fervientemente. Vea lo que dice el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. No fue una oración así como cualquiera de los creyentes hacemos al Señor. Padre, bendícenos, que no vaya a llover este día, Señor. Danos quesadilla para que podamos disfrutar en la tarde. En el nombre de Jesús, amén. No, esa no fue la oración que esta mujer hizo en ese momento. Por eso la palabra del Señor nos habla con angustia, con lloro en abundancia. La oración que brotó de esta mujer fue una oración fervorosa, fervientemente, como la oración de Jesús nuestro Señor. En Lucas capítulo 22 dice la palabra del Señor: y aquí el Señor está en el huerto Getsemaní. Está sabiendo que Él va a la cruz y que va a pasar momentos duros. Y lo que más le afecta al Señor es que por primera vez va a haber una separación con su Padre Celestial. Porque la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Dios no comulga con el pecado. Y Él sintió esa separación de Dios. Y eso es lo que a Él le tenía tenso. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 22, en el versículo 44 del Evangelio según San Lucas. Dice la palabra de Dios de esta manera: y estando en agonía. ¿Qué entiende usted por esa palabra? Agonía. ¿Cómo estaba Ana? En angustia, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grande gota de sangre que caían hasta tierra. Qué tremendo.
Ahí está el Señor, orando en agonía. Y cuando se sentía más en agonía, más intensamente, con más fervor, al grado que científicamente se ha comprobado que los poros donde están esas partículas de sangre explotan. Y literalmente su sudor era como grandes gotas de sangre. Eso es posible cuando la persona está sometida a un estrés increíble. Oraba más intensamente. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 horas duras, pero ahí está el Señor orando. Ana oró de esa forma, fervientemente. Así debe ser la oración, como el ciego Bartimeo. En Marcos capítulo 10 dice la palabra del Señor. En Marcos capítulo 10, en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo cuando leo la palabra específicamente en este pasaje, yo trato la manera de ponerme en esas sandalias, si es que usaba sandalias. Jesús, las multitudes, los discípulos y Bartimeo, ciego. Pero cuando oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, cuando oyó, dijo: esta es mi oportunidad. Hoy la cosa puede cambiar. Y comenzó a orarle al Señor, comenzó a clamarle al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David. Note la oración ferviente: ten misericordia de mí. ¿Será que Jesús no le oyó? Jesús como que sin nada sigue caminando. A veces el creyente está orándole al Señor y Dios como que no oye. Y el Señor se va saliendo de la ciudad ya. ¿Será que no lo oía? ¿Cómo no? ¿Por qué pasó por ahí? Porque ahí estaba ese ciego, el hijo de Timeo. Pero al grado que las personas le decían: es cállate ya, hombre. Si ya Jesús se fue,
No te quiso oír, no quiso pararse, va. Cállate ya. Más clamaba, con más intensidad, con más fervor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se paró y lo mandó a llamar. Ven. El Señor le concedió y respondió afirmativamente esa petición. ¿Por qué? Estaba clamando fervorosamente. Por eso dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama. Tenemos que orar fervientemente como Elías lo hizo. Santiago capítulo 5 versículo 17. Santiago capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando nosotros vamos a la historia directamente del Antiguo Testamento, él va donde el rey Acab y dice: por mi palabra el cielo se va a cerrar y no va a caer lluvia por 3 años y medio. Y solamente va a volver a llover por mi palabra. Cuando yo vuelva a decir que llueva, el Señor va a hacer llover. ¿Y quién era Elías? Dice Santiago: no hay mucha diferencia entre usted, yo y Elías. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a debilidades, a limitaciones, igual que nosotros. Él no tenía nada especial. Pero dice Santiago, el hermano del Señor, pero oró fervientemente. Esa es la diferencia. Fervientemente: Señor, cierra la lluvia, el cielo, para que no llueva. Durante 3 años y medio te pido que cierres el cielo. ¿Y qué hizo Dios? Ok, cerró los cielos y no llovió. No llovió. Y por eso el rey anduvo tratando la manera, mi hermano, este muchacho, este Elías es el causante de todo este gran problema. Y andaba buscándolo para matarlo. Y dice Santiago, el hermano del Señor, y otra vez oró. ¿Cómo? Según el contexto, fervientemente, para que volviera a llover. Y llovió. Peticiones que a mí en lo personal, hermano, ahora estaba yo ahí en la ventana cuando estaba lloviendo, estaba viendo la lluvia. Señor, hoy van a llegar pocos hermanos a la iglesia. Un carro enfrente, era un Pickup, y había unas señoras y unos niños, un niño que venían atrás, se parquearon exactamente afuera. No podíamos salir para ellos guarecerse en la sombrita que hay. Padre, calma la lluvia.
que se quite la lluvia, Señor. ¿Y sabe qué pasó? No se quitó. No se quitó. 20 a las 7. Bueno, vámonos. ¿Me dan permisito, por favor? Me tengo que ir. Tenga cuidado, no le vaya a golpear el portón cuando se abra, por favorcito. ¿Dónde se calmó? Aquí se calmó. Cuando estábamos aquí. Así que nos parqueamos por allá y la hermana América se vino a parquear aquí justo cuando nosotros veníamos y ahí va la hermana América. Nos quitó el puesto. Nos parqueamos allá. Bueno, pero fíjese la petición. ¿Cuál es la diferencia? Fervientemente. Hermano, esa oración que usted está haciendo y que no ve respuesta de Dios, ¿será que no está haciendo una oración ferviente? ¿Será que no es fervientemente como usted está orando? ¿Será que falta ese elemento? Cuando uno está así como Ana, pues, Padre, bendíceme. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Esta mediodía me dijo una persona: ore por mí, pastor. Ore por mí. No, pero no aquí, para que no se... Usted personalmente, pidiendo alguna situación difícil. Pero Dios responde afirmativamente cuando hay alguien que está orando y lo hace fervientemente. No es la petición normal. Bueno, si me contestan, gloria a Dios. Y no me contestan, gloria al Señor. Está bien. No. De vida o muerte. Dame, Señor. Y ahí encontramos nosotros el primer elemento. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento? ¿Por qué el Señor contestó la oración de Ana? Y fue que Dios contestó la oración de Ana porque Ana negoció con Dios. Ana negoció con Dios. Note lo que dice la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice, hermano, la primera parte? Ahí. E hizo voto. Hizo voto. En el original, voto era una expresión voluntaria. Era una expresión de voluntaria devoción que generalmente se concretan después de haberse cumplido alguna decisión. Generalmente eran condicionadas, empleando el término sí y luego seguida de una acción. Vamos a ver si esta frase, este término sí, aparece en este voto que Ana está haciendo. Dice el versículo 11: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Ahí está la palabra. Sí te dignares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora me voy a comprometer con ¿qué? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, su acción. Jehová de los ejércitos, Jehová de Sabaoth,
Si tú, yo te. Ese es el concepto. Si tú me das, yo voy a hacer esto. Un voto con una condicionante. Si no me lo das, no lo voy a hacer. Lo que hicimos nosotros con las papeletas es eso. Papeletas es de fe. Y a mí me gusta mucho lo que puso una hermanita, no puso su nombre, pero puso, yo sé quién soy, dijo. Y me comprometo con esto. Mire qué tremendo, mi hermano. Yo sé quién soy, dijo. ¿Y quién es mi Dios? Va. Pero es un voto. Señor, yo voy a negociar contigo. Si tú me das esta cantidad que yo estoy escribiendo aquí, yo te prometo que yo la voy a entregar. Ahora, si no me la das, pues no la entrego. Punto. ¿Por qué voy a entregar la comida de mis hijos? ¿Por qué voy a entregar lo que es la colegiatura de mis hijos? No, que yo no hice de voto. Yo dije que si tú me das esto extra, yo te lo doy. Y eso es lo que hizo ella. Negoció. Jehová, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, yo lo dedicaré todos los días de su vida, y navaja no pasará sobre su cabeza. Es muy importante, hermanos. Con Dios tenemos la confianza de poder establecer este tipo de pactos, de entrar en una negociación con Dios. Comprometernos a algo si el Señor nos concede tal o cual petición. Fue lo que Jacob hizo en Génesis capítulo 27. El contexto de este pasaje en Génesis, vemos que está huyendo de su hermano Esaú porque le ha quitado la bendición de la primogenitura y ahora tiene que huir. Porque el hombre está molesto, el hermano, y lo quiere matar. Solamente está esperando que el papá, que ya está en las últimas, lo entierren y después lo va a matar. Entonces sale huyendo. Pero vea usted que llega a cierto lugar y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 27, en el versículo 20. Entonces Isaac dijo a su hijo, 28:20, perdón. Gracias. E hizo Jacob, ¿qué dice? O sea, negoció con Dios. Y decíamos que en el hebreo, voto tiene con una condicional, que usa siempre la expresión sí. Si tú, yo te. Ese es el concepto. Entonces dice acá, hizo Jacob voto diciendo, aquí está la palabra, sí, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si yo volviere en paz a casa de mi padre, ahora la acción de él. Si Dios me cumple con esto, entonces dice, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo no está en la ley. Aquí no hay ley. La cantidad mínima que una persona en la Biblia dio a Dios fue el diezmo. La cantidad mínima. En el Nuevo Testamento ya no es el diezmo el mismo concepto del Antiguo Testamento, porque después lo reguló. Y por eso en Malaquías dice, trae todos los diezmos al alfolí. Pero en el Nuevo Testamento ya no. Es por gracia, ya no es por la ley.
Pero si yo veo en la Biblia que nadie dio a Dios menos de la 10ª parte, ¿por qué yo le voy a dar menos? De ahí para arriba. Y por eso yo en lo personal tenía tiempo de poder orar, Señor, yo no voy a dar 10, yo voy a dar un poquito más, pues. Si no es regulación. Pero menos no, porque nadie dio menos. Y aquí vemos a Jacob haciendo un voto, un pacto, negociando con Dios. Señor, si fueres tú conmigo y me guardares de este viaje en que voy. Inteligente este muchacho. No quiero ir solo, yo quiero que tú vayas conmigo y que tú me guardes. ¿A dónde voy? Yo no sé cómo es la gente, las personas, no sé. Pero si tú me das protección y me dieres pan para comer, que nunca me vaya a costar chillándome las tripas, que siempre vaya bien comidito y vestido para vestir. Y si volviere en paz a la casa de mi padre, yo voy, pero no me voy a quedar allá. Yo quiero regresar a la casa de mi padre. Si tú me cumples con eso, 2 cosas te prometo. Tú vas a ser mi Dios. Te voy a seguir. Y de todo lo que me des, la 10ª parte será para ti. Hizo un trato, un voto, negoció con Dios. ¿Será, hermano, que su petición por la cual usted está orando no hay contestación y necesita este elemento? Señor, si me contestase esta petición, vaya, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a dar a cambio? ¿Con qué se va a comprometer usted? ¿Puede ser esos arreglos? Sí, puede. Ahí están en la Biblia. ¿Por qué no? Y no cantamos pues la alabanza. ¿Dios de qué? No tenga miedo. Dios de pactos. La 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 la. Le digo así porque no me la puedo. Él es Dios de pacto. Pactos. El viejo pacto, el nuevo pacto. Dios es un Dios de pacto. Podemos hablar con el Señor. Yo he escuchado petición, digo testimonio de personas. Hermano, yo quiero glorificar a Dios. Mire, yo le dije al Señor, Señor, si tú me das esto, yo te prometo dar el testimonio, le digo. En eso se comprometió. Y Dios se lo dio. Le contestó afirmativamente. Y también he escuchado de personas, pero como me daba a mí la temblanina de pasar al púlpito, entonces yo no pasaba y no cumplía al Señor y entonces me fue peor. Pero le volví a decir al Señor, Señor, hoy sí. Y el Señor le vuelve a dar la bendición. Así que ahora aquí estoy temblando en las canillas, pero gloria al Señor. Amén, amén. Ya se va. Porque eso se comprometió. ¿Será que necesita algo de compromiso, de negociar con el Señor? Ayúdame en esto, Padre. Yo te voy a prometer. Ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Porque esto, mi hermanito, de andar haciendo votos con el Señor, no es fácil. No, eso es tremendo. Eso es tremendo. El problema de hacer voto al Señor es que hay que cumplirlo. Porque si no lo cumple, usted estará en una posición muy seria delante del Señor. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio capítulo 23,
Versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios. Señor es claro en su palabra. Y hay otros versículos, pero no tenemos el tiempo. No seas insensato, dice en Eclesiastés. Dios no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas, que no hagas voto, y no que haciendo voto y prometiendo no cumplas. ¿Y por qué insensato? Porque no pensó. No pensó en la gravedad del asunto, de lo que se está comprometiendo con el Señor. Por eso es mejor, dice, no prometa, mejor no haga pactos, no haga voto, porque si se hace el voto, cúmplale al Señor lo que usted le ha prometido, porque ciertamente Dios se lo va a demandar. ¿Y qué es demandar? Le pusieron una demanda en el juzgado tal. Ay, mi hermanita, eso es cosa seria. Hay demanda, ¿sí? Pues Dios pone demanda. Yo personalmente, a los hermanos que estamos discipulando, personalmente, y terminamos el primer pacto o la primera etapa y vamos a hacer un pacto, yo me tomo una sección de clase para ir a la Biblia y explicarle los versículos de la palabra de Dios, de lo delicado que es hacer un pacto con el Señor, porque Dios se lo va a demandar a usted. Y le digo, ese pacto, hermano, no es para mí, ese pacto no es para la iglesia. Nosotros vamos a ser testigos de ese pacto que usted va a hacer con Dios. En otras palabras, usted solito se está, míreme. Ahora bien, yo le explico perfectamente y le digo, hermano, mejor es que no se comprometa, pero si se compromete, cumpla. ¿Qué dice? Sí, me dice, bye. Y algunas personas se molestan y yo no sé por qué andan haciendo pactos si ni cumplen. ¿Y qué nos importa a nosotros? Es que no es con nosotros, hermanito. El pacto fue con el Señor. Quien se lo va a demandar es el Señor. Mejor ore, hermanita. En lugar de criticar y señalar, mejor ore, Señor, esta persona, dale la fuerza para que cumpla. En el libro de los jueces mandan a llamar a un hombre hijo de una ramera que le habían dado una patada y fuera de aquí, le dijeron sus hermanastros, tú no vas a heredar con nosotros. Y los ancianos de la ciudad, pues aquí vándalos no queremos, y los sacaron de la ciudad. Pero aquel hombre era un bandido, pero con temor de Dios. Se hizo de una pandilla por ahí. Y cuando vinieron los filisteos a atacar, los ancianos de la ciudad le fueron a decir, ven con nosotros, gobiérnanos, sé tú nuestro rey, nuestro juez. Y dice él, ¿cómo? ¿Tú sé nuestro juez? ¿Y acaso no fueron ustedes los que me dieron una patada y me sacaron?
Sí, pero el problema es que te queremos a ti para que te enfrentes con ese ejército que nos está amenazando. Si no te matan, tú vas a gobernar sobre nosotros, pero lo más probable es que... ¿Y qué me van a dar si venzo yo a esos enemigos? No, no te digo que tú vas a ser el juez de nosotros, pues. Tú vas a ser el rey, el juez. Vas a gobernar sobre nosotros. Oh Jehová de Sabaoth, si tú me das la victoria, si tú me das la victoria sobre nuestros enemigos y tú los derrotas, yo hago un voto contigo y me comprometo a que cuando venga de regreso triunfante y entre con los que están conmigo en la ciudad, la primer persona que salga te la voy a ofrecer en holocausto a ti. Recuerde el tiempo de los jueces. Una característica: no había rey en Israel, cada uno hacía. A este hombre le pareció bien ofrecer el holocausto a Dios. Qué importante es tener un líder espiritual, autoridad espiritual que diga: este es el camino del Señor, aquí debemos de andar, hermanos. Pero cuando no hay, cada quien anda a tientas, haciendo lo que bien le parece. Y fueron y vencieron, y Dios le dio una gran victoria. Y aquel hombre vino contento. Ahora sí nos vamos a sentar y vamos a comer bien. Ahora vamos a gobernar. Y venían triunfantes. Y él venía el primero, enfilando, encabezando la fila. Y cuando entra su hija, lo estaba esperando, su única hija. Y sale a encontrarlo: papá, felicidades. Y este hombre comienza a llorar y dice: ay, hija mía, tú te has convertido en la tristeza de mi alma, porque yo he hecho un voto al Señor, que si el Señor me daba esta victoria, la primera persona que salga la iba a ofrecer en holocausto al Señor. Y fuiste tú la que saliste, hija. Y no me puedo retractar. Tengo que cumplir mi palabra. Y te tengo que ofrecer en sacrificio, en holocausto. Y aquella jovencita dijo: haga conforme a lo que usted le prometió al Señor. Solo déjeme 3 meses para llorar mi virginidad. Y dice: ok, está bien. Este es lo delicado de hacer pactos. Que si uno cumplió, si uno dijo, hay que cumplir. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Esta fue la segunda razón, el segundo elemento por el cual Dios contestó la petición de Ana. Si tú me das, Señor, un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. El próximo miércoles vamos a continuar, ya no con las 3, con 4, porque nos quedó una, pero vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos.